Buenas noches, mi nombre es Hanna Pech Gutiérrez, soy estudiante de la licenciatura de nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche y actualmente estoy en mi primer semestre. El día de hoy les vamos a hablar acerca del transporte vesicular, los mecanismos de transporte que se dan entre el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la membrana y otros organelos celulares. Primero vamos a hablar acerca de la membrana celular, que es el primer paso en cuanto a la exocitosis de este tipo de transporte. Nos dice que la membrana celular es una estructura que cubre a la célula como una especie de barrera, haciendo que la célula tenga una integridad. Y nos dice que entre sus principales funciones está regular el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. También, pues como ya nos habríamos imaginado, pues puesto que es una bicapa lipídica, también confiere la protección a la misma célula. Y pues por consecuente también proporciona condiciones que sean estables para los organelos en su interior. Lleva a cabo también la expulsión de sustancias tóxicas o que ya no necesita en la célula, y tiene insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias y células del exterior. Esto es lo que se da a través del transporte de membrana celular. Sin embargo, ahora vamos a hablar acerca de el transporte por vesículas. Ahora, como segundo punto, vamos a hablar del retículo endoplasmático, que es el orgánulo más grande de muchas células eucariotas. Estas están formadas por túbulos y sacos que se comunican formando una tipo red que va desde la membrana celular y se extiende por todo el citoplasma de la célula. La parte interna del retículo se le conoce como lumen, y la membrana del retículo endoplasmático tiene una estructura que es de hecho muy similar a la de la membrana plasmática, aunque es un poco más delgada y tiene mayor cantidad de proteínas y menos de lípidos. Ahora podemos ver que el retículo endoplasmático se puede dividir en dos: el rugoso y el liso. Primero vamos a hablar acerca del rugoso. Tiene ribosomas que están unidas por proteínas. Estas proteínas son del grupo de ribofinas, que no se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Esta tiene una comunicación con la membrana nuclear y el del retículo endoplasmático liso, y está formada por sacos grandes y cisternas aplanadas, que son como las que se ven en la imagen, que donde podemos ver que tiene una textura que se le da gracias a los ribosomas que tiene adheridos a sus membranas. Y en cuanto a su función, tenemos que la principal es la síntesis de proteínas, y esta se da con los ribosomas que tiene adheridos a su membrana. Hablando de esta síntesis de proteínas, tenemos que después de que estas se sintetizan, pasan del retículo endoplasmático el rugoso al liso, y después se van al aparato de Golgi, de ahí a los lisosomas, a la membrana plasmática, al exterior y así consecutivamente. Después también tenemos que las proteínas que son sintetizadas también son almacenadas en el mismo retículo endoplasmático rugoso, y antes de ser transportadas a otros orgánulos de la célula, deben ser glucosiladas para que se puedan convertir en glucoproteínas. Y esta llamada glucosilación ocurre en el espacio interno del retículo, que se llama, como ya habíamos dicho, lumen. Luego tenemos el segundo tipo de retículo endoplasmático, que es el liso. Este se le conoce como liso precisamente porque no tiene los ribosomas
adheridos como en el caso del retículo endoplasmático rugoso, por lo cual él tiene esa textura de ser rugoso por este tipo de ribosomas que se encuentran adheridos a él. Este retículo endoplasmático liso está mayoritariamente formada por una red de túbulos que se unen también al retículo endoplasmático rugoso, y esta también se extiende por todo el citoplasma. En cuanto a sus funciones, podemos mencionar la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos, la contracción muscular, la detoxificación, la liberación de glucosa a partir del glucógeno en cuanto a los hepatocitos, y produce vesículas de transporte, que es algo muy importante para lo que vamos a hablar a continuación. Ahora vamos a hablar acerca del aparato de Golgi. Este es un orgánulo que, como ahí dice, que ayuda a la fabricación y el empaquetamiento de las proteínas y lípidos, en especial aquellas proteínas que son destinadas para ser exportadas, transportadas a otras partes de la célula. Pues en cuanto a su composición, podemos ver de forma visual que parece como una serie de muchas membranas que están apiladas una detrás de otra, y tiene diferentes tipos de membranas. Una que está formado por túbulos, como ya habíamos mencionado en los retículos, y otro que son vesículas, que pues eso ya en un momento vamos a entrar un poco más en detalle de qué son estas cosas. Es un cuerpo perinuclear. ¿Por qué se dice que es perinuclear? Porque está cerca del núcleo, y de hecho también está justo al lado del retículo endoplásmico. En cuanto a su función, podemos ver que cuando las proteínas salen del retículo endoplasmático, pasan por este aparato de Golgi para que éstas se sigan procesando. Cuando las proteínas llegan de este retículo, en el aparato de Golgi se le agregan carbohidratos o proteínas, dependiendo de carbohidratos o lípidos, dependiendo del tipo de destino que van a tener, de a dónde van a ir estas proteínas y qué necesitan para que estas puedan llevar su función. Y después, cuando ya estén listas, ya estén procesadas, se transportan a través de vesículas para que se pueda llevar a la parte de la célula que lo necesite. Y hablando sobre las vesículas, también una cosa muy importante es que en este aparato de Golgi se realizan se pueden hacer nuevas vesículas que son a partir de la membrana. Los objetivos de este transporte vesicular, tenemos ahí que una de ellas es mantener la integridad de la membrana y el transporte de moléculas. Estas son las funciones, o para esto sirve el transporte vesicular. Explicando acerca de qué es mantener la integridad de la membrana, es que la composición de esta membrana se queda dentro de la misma célula, no sale, y esta es muy importante. Y en cuanto al transporte de moléculas, pues es claro que va a transportar aquellas sustancias que la célula requiera. Y en cuanto a las características de este transporte, tenemos como primer punto que es consecuente. Esto quiere decir que un proceso es necesario para que otro ocurra. Segundo punto, tenemos la brotación vesicular. De esto y de la función de membranas vamos a tratar un poco más a continuación. Y de igual forma sobre la endocitosis y exocitosis. Bueno, ahora sí, después de haber mencionado tantas veces acerca de las vesículas, vamos a quedar más claros cómo se dan estas. Primero tenemos en la imagen esta parte que dice compartimiento fuente. Este hace referencia a el orgánulo o a la estructura de la que va a salir
una molécula que necesita ser transportada a través de esta llamada vesícula. Tenemos que se forman como creando un tipo hoyito en el cual ahí es donde se va a meter esas moléculas que necesitan ser transportadas y necesitan una proteína motora, como se ve en la imagen. Y después dice que se fusiona con el compartimento diana, que es el compartimento al que se va a destinar esta vesícula. ¿Por qué se le llama fusión? Es aquí donde vamos a hablar acerca de lo que mencioné hace un momento, que es la integridad de la membrana y la fusión de la membrana misma. Como podemos ver, se parte de la misma membrana y al terminar el proceso se une a ella misma. No va a salir fuera de la célula y de esta forma sigue siendo parte de ella misma. En un momento vamos a seguir hablando más acerca para que quede un poco más claro sobre esto. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la clasificación del transporte vesicular. Primero tenemos a la endocitosis. Endo hace referencia a la entrada. Es un proceso por el cual moléculas o sustancias que la célula requiera entran. Este proceso se divide en tres: en fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Y su segunda clasificación es la exocitosis. Exo quiere decir que expulsa sustancias que la célula ya no requiere. De la primera clasificación en la que nos vamos a enfocar es la endocitosis, más específicamente en la pinocitosis. Bueno, la pinocitosis, separando la palabra, pino quiere decir beber, cito, célula y cis, proceso. Eso lo podemos relacionar como tal vez el proceso por el cual la célula puede beber. Esto es más fácil de recordar, ya que este proceso es por el cual la célula puede dejar entrar las moléculas de agua o las líquidas, pero no solamente esas. Y es por eso que se llama inespecífico, porque permite la entrada de moléculas de agua y moléculas pequeñas, como son los iones. También se menciona que es un proceso constitutivo. Esto quiere decir que siempre está pasando, está constantemente activo. Ahora tenemos que se mencionan algunas proteínas que son muy importantes en este proceso. Primero es la caveolina. Se puede encontrar el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, pero en este proceso es muy importante la caveolina tipo 1. Bueno, la caveolina podemos ver en la imagen que es esta que está representada como una tipo arañita. Esta es una enzima que nos va a ayudar a que la membrana pase de su estado de estar recta, bien unificada, y se pase a ser una hendidura, un hoyito en el que la célula cambia su forma en la membrana. Esta caveolina es la que ayuda a este proceso. Después entran las GTPasa, en el específico la dinamina, que esta es la que nos va a ayudar a que se hagan estos pliegues en la parte de la membrana para que sea mucho más fácil que se forme esta forma. Y también es muy importante, ya que esta es la enzima que nos va a ayudar a que se cierre este hoyito y se forme la vesícula, y también que se pueda reunificar o cerrar esta membrana. Es muy importante. También tenemos después que dice que es independiente de clatrina. Esto pues va a quedar un poco más claro en cuanto vayamos avanzando, porque justo ahora no nos incumbe. Y también esta pinocitosis, este proceso requiere un gasto de energía. Este es en forma de ATP. Ahora vamos a hablar acerca de la fagocitosis. Volvamos a separar fago, comer, cito, célula, cis, proceso. Esto lo vamos a relacionar con el hecho de que es cuando la célula, por decirlo de alguna forma, come.
esta se le llama así porque lo que transporta son moléculas sólidas, ya no líquidas como en la pinocitosis. Este es un proceso que no es selectivo, o sea, eso quiere decir que mete cosas que en realidad no necesita la célula para sobrevivir. Por ejemplo, en el ejemplo podemos ver que mete material no biológico, mete bacterias que en realidad son nocivas para la célula. Sin embargo, se meten por una razón que pues ahorita vamos a ver. Después dice que forma pseudópodos. Esos pseudópodos es lo que forman las vesículas. Por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo es que la bacteria llega, se unen anticuerpos. Estos anticuerpos se adhieren a receptores, que son esos cuadritos morados, azulitos que vemos por ahí, que se adhieren a los anticuerpos. Esto hace que se forme como una tipo esferita, y los pseudópodos, es esto que ayuda a que se forme también. Y posteriormente esos pseudópodos se van a llamar fagosomas, que es cuando ya está completamente cerrado. Después dice que es dependiente de la actina. Esto es lo que nos va a ayudar a que se forme esta vesícula. Después dice que es independiente de clatrina, que pues esto todavía no nos incumbe. En este proceso también se requiere el gasto de energía de forma de ATP. Ahora, ¿por qué mete este material que no es necesario en la célula? Para que ésta se pueda desarrollar un tipo de anticuerpo y llegue a los lisosomas, como vemos en el ejemplo, que es lo que nos va a ayudar a que se destruyan este material que no es necesario. Esta es la función de los lisosomas. Ahora tenemos otro tipo, que es la endocitosis, que es mediada por receptores. Este proceso se dice que es específico. Esto es porque la célula mete las sustancias que se necesitan, que en realidad requiere. Después nos dice que hace uso de receptores de carga. Estos receptores se encargan de que entren solamente las moléculas necesarias, o sea, solo un tipo de moléculas. Y estas, después de que son adheridas, son recubiertas por esta enzima llamada clatrina, que es la que va a ayudar a que se forme esta vesícula. La adaptina son lo que ayuda a que se adhieran estos receptores y no se muevan de ese lugar. La dinamina, que volvemos a hacer énfasis en ella, que es también la que nos va a ayudar a que se corte la parte de la membrana que estamos agarrando para la vesícula y se vuelva a unificar. Y esta, como podemos ver, ya es dependiente de clatrina. Esta sí hace uso de ella y también es necesitada o necesita esta energía que es en forma de ATP. Ahora vamos a hablar acerca de la exocitosis, la expulsión de sustancias de la célula. Bueno, esta dice que se produce, o sea, lo que libera, lo que expulsa de la célula son cosas que la misma célula produce, pero que ya no la necesita. Pero que también para ser liberada tiene que ser antes. Antes tuvo que haber sido marcada en el aparato de Golgi, donde se le pudo haber depositado tal vez un lípido o un carbohidrato, para que ésta también se pueda dirigir a donde se necesita ir. Y luego también tenemos que tiene dos vías, que una es la constitutiva y la otra la secreción regulada. La constitutiva es un proceso que va a seguir, que es activo, o sea, nunca va a dejar de producirse. Y la secreción regulada solamente se va a producir cuando haya un estímulo, y de hecho es la diferencia entre uno y el otro, que existe un estímulo en la secreción regulada y en la constitutiva pasa de forma natural. Esta también hace uso de energía en ATP, y en la imagen podemos observar cómo es que la célula tiene la vesícula y la deja fluir fuera de ella, la expulsa. Y también vemos cómo es que no se va el material de la membrana y se vuelve a unificar a la membrana total.
Ahora, para recapitular, tenemos aquí una secuencia de transporte. Aquí vamos a enumerar cómo va a pasar estas moléculas y cuándo. Por ejemplo, tenemos primeramente la membrana plasmática, las moléculas, macromoléculas, sustancias que necesite la célula pasa primeramente por la membrana plasmática. Después, esta de haberse producido o transportado a través de una vesícula, se pasa al retículo endoplasmático, primero en el rugoso. Esta para que los ribosomas que tiene adheridos se encarguen de sintetizar las proteínas que necesita. Después se va al retículo endoplasmático liso, que es en donde se va a realizar también síntesis y el almacenamiento de estas proteínas, y de igual forma se van a transportar lípidos para después ser llevados al aparato de Golgi, que es en donde se va a terminar de procesar estas partículas que se están transportando, tal vez para que se pueda adherir a un carbohidrato, a un lípido, dependiendo de la función, del destino al que va a llevar esta molécula, para que pueda ser de utilidad. Y después se va a transportar a alguna parte de la célula, no específicamente del núcleo, pero generalmente o de forma más importante llega al núcleo. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por la atención prestada.